Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a Dios. Qué bendición este momento, hermano, en que podemos estar adorando al Señor, estar conectados con Él, proclamando su grandeza. Gracias a Dios, hermano, porque en nosotros estos días se está desarrollando un espíritu de verdaderos adoradores, guerreros de Dios que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Quiero invitarlos, hermanos, para que ahora entremos en el momento del estudio de la palabra del Señor. Y esta noche quiero terminar esta serie bíblica de la iglesia y los últimos tiempos con la séptima iglesia, la iglesia de la Odisea. Es la séptima iglesia en este estudio de las 7 iglesias del Asia Menor. Gloria a Dios. Esta serie bíblica, hermano, creo que ha sido de tremenda bendición para nosotros. Y esto nos ayuda a nosotros a recordar cuál es el papel de la iglesia, cuál es el propósito de la iglesia en estos últimos tiempos. Y para esta noche, hermano, le va a parecer un poco grotesco o le va a parecer un poco fuerte el tema que Dios me ha dado para transmitirle a toda la iglesia esta noche, pero lo he titulado, hermano, bajo la dirección del Espíritu Santo, y Dios me dio esta palabra, hermano, para transmitírsela a usted. Espero que le sea de tremenda bendición, y he titulado este tema número 7 de esta serie bíblica, la iglesia y los últimos tiempos. Lo he titulado Una iglesia a punto de ser escupida. Este es el tema número 7 de esta serie bíblica. Una iglesia a punto de ser escupida. La iglesia de la Odisea. Y vamos a leer en Apocalipsis el capítulo 3, el verso 14 al verso número 22. Ubiquémonos ahí, hermano. Gracias por estar atentos a la palabra. Nos tomamos el tiempo, hermano, de poder escudriñar, de poder desmenuzar y también, hermano, de ser impartidos a través de la palabra del Señor. Apocalipsis, el capítulo número 3, el verso 14 al verso número 22. Vamos a leer esta noche. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, escuche lo que dice la Biblia: te vomitaré de mi boca. La traducción original de este texto dice: te escupiré de mi boca. Está a punto de ser escupida de la boca de Dios. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Verso 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Porque si usted no es corregido como hijo, usted no es considerado hijo sino un bastardo. Porque a los hijos se disciplinan, a los hijos se reprenden, porque el padre que ama a su hijo lo corrige y lo castiga.
Alabado es el nombre del Señor. Y dice la Biblia, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré a que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Repita conmigo este estribillo que aparece siempre en las cartas a las iglesias del Asia Menor. Lea conmigo el verso 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor Jesucristo, yo te ruego esta noche que nos bendigas a través de esta palabra que tiene poder y que tiene autoridad. Yo te ruego, Señor de la gloria, al terminar esta serie bíblica, al terminar este mensaje que nos has dado a través de tu palabra, que haya cambio, que haya transformación, que haya una experiencia, Señor, renovadora en el interior de nuestro corazón, en lo profundo, Señor, de nuestro ser espiritual, haya algo milagroso, haya algo poderoso. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios eterno. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Diga aleluya allá en su casa conmigo, por favor. Alabanzas al nombre del Señor. Tome asiento, por favor. Yo quiero, hermano, comentarle, quiero iniciar, hermano, diciéndole que esta es la séptima y última carta a las iglesias del Asia Menor. Y es la más interesante y también la más pintoresca de todas ellas. Quiero iniciar, hermano, hablándole un poquito, como siempre lo hemos hecho, del contexto histórico de cada ciudad donde estaban las iglesias. Esta ciudad se encontraba a 65 kilómetros al sureste de Filadelfia, junto al río Lico, en su confluencia con el río Meandro. Sus ruinas yacen junto al actual Denizli y también cerca de Onás, la antigua Colosas, y dentro del campo visual de las imponentes ruinas de Hierápolis. Era una excelente ciudad, muy bien ubicada. Tenía un lugar que permitía que la comunicación fuera excelente, porque en ellas convergían tres vías que eran demasiado importantes para toda la región. Del noreste venía una vía que comunicaba a Troade, a Sardis y a Filadelfia, y por el noreste tenía a Dorilea, y también con el norte comunicaba con Frigia, y hacia el sureste partía la que conducía a Atalía, a Pergue y a Siria. No solamente esto, si hablamos de la historia de la ciudad de la Odisea, esta fue fundada por Antíoco II en el año 261 al año 246 antes de Cristo, quien le puso el nombre de su esposa Laodicea, que significa justicia o juicio del pueblo. Y esta mujer, su propia esposa, le recompensó a Antíoco más tarde envenenándolo. Por eso, desde el comienzo de la época romana, fue un gran centro comercial y administrativo. También fue sacudida por constantes terremotos durante los años 60 y 61 de nuestra era.
no aceptó ninguna ayuda monetaria. Era una ciudad orgullosa en su riqueza, aunque se le concedió la excepción de pagar los impuestos solamente con el fin de ayudar a sus habitantes a reconstruir la ciudad. Hay tres aspectos importantes de la Odisea. Número uno, las fructuosas operaciones bancarias y las numerosas transacciones comerciales donde se producía o desde donde procedía su opulencia, su riqueza. Número dos, la floreciente industria de tejidos, especialmente en fina lana negra y sus famosas alfombras. Y número tres, era la sede de una prestigiosa escuela de medicina, donde todos sus oculistas, los expertos en los ojos, como Zeusis y como Alejandro Filetes, desarrollaban sus adelantos en la medicina que favorecía el problema visual. La iglesia fue fundada probablemente por Epafras de Colosas, y en la ciudad habían termas, aguas termales, habían teatros, habían estadios y también habían gimnasios. Por eso, hermano, la Odisea fue destruida por completo, su destrucción por completo, en el año 1042 por un guerrero asiático llamado Temur. Todo esto dentro de la parte histórica de la ciudad de la Odisea. En esta carta que vamos a estudiar esta noche, todo son reproches. No hay alabanza alguna, ni honrosas excepciones de parte del Señor. Esta carta es la única que se asemeja a la fraseología o argumentación al estilo del apóstol Pablo. Una muestra de eso lo podemos encontrar en la carta de Pablo a la iglesia de Colosas, es decir, la carta a los colosenses, el capítulo 4, el verso 16, donde dice la Biblia: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hacer que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la Odisea la lea también con vosotros. Por eso pareciera ser que la fraseología o la argumentación de esta carta es al estilo del apóstol Pablo. Y encontramos, hermano, algo también muy importante. Con tres títulos se presenta el dueño de esta iglesia al comienzo del mensaje. Apocalipsis capítulo 3, el verso 14, en la Nueva Versión Internacional dice: estas son las palabras del amén. Se presenta como el amén. Número 2, se presenta como el testigo fiel y veraz. Y número 3, se presenta como el soberano de la creación de Dios. Aleluya al Señor. Y quiero, hermano, resaltar en esta noche esos tres títulos con los que el dueño de la iglesia se presenta en este mensaje. Número 1, como el amén. Mire, hermano, allá en su Biblia, en segunda de Corintios, el capítulo 1, el verso 19 al verso 21, donde dice la Biblia: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, hablando de Pablo, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios,
y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Esto significa, hermano, que Cristo es aquel en quien la revelación del Dios de la gloria haya su perfecta respuesta y su perfecto cumplimiento. Algo muy interesante es el vocablo hebreo amén, amén, que se deriva del verbo amán, que significa sustentador. En otras palabras, como soporte, que da firmeza y que da seguridad. Y de este mismo verbo se forman muchos más vocablos bíblicos que vienen a constituir una interesante familia de términos de la misma raíz amán. Y quiero mencionarle algunos de ellos. Los principales son Amón, que significa arquitecto. Otro es Emuná, que significa fe, significa fidelidad. Otro término es Emed, E-M-E-T, que significa verdad, seguridad. Otro término es Onna, que significa columna. Otro término es Anna, que significa educación. Y otro término es Amaná, que significa decreto, que significa pacto confirmado. Es decir, que amén significa firme, fiel y veraz. En otras palabras, el dueño de la iglesia le está confirmando a toda esta iglesia de la Odisea que Él es el fiel, que Él es el genuino, que Él es el verdadero y que nadie se compara con Él. Segunda de Corintios, el capítulo 1, el verso 20, hermano, nos dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. ¿Cuántos dicen amén esta noche a la bendita palabra del Señor? Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. En otras palabras, iglesia del Señor y hermanos que me escuchan esta noche, Cristo es el garante de la verdad divina en su calidad de único mediador entre Dios y los hombres. El único mediador entre el cielo y la tierra no es María, no es el Papa Francisco, no son los santos de los cuales la gente habla. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Y si lo quiere saber, lo puede leer en Primera de Timoteo, el capítulo 2, el verso 5. Donde la palabra dice: porque hay un solo Dios, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Aleluya. Por lo que resulta, hermano, el amén, resulta el ser el soporte de firmeza, inconmovible. Es una ciudad, hermano, fortalecida por la firmeza de Dios. En otras palabras, mientras que en la ciudad de la Odisea muchas veces los terremotos habían producido inestabilidad, a esta iglesia que se halla lejos de la firmeza, el Señor, que tiene derecho a esperar algo de ella, le está queriendo decir que Él es el amén, el que les da firmeza. En segundo lugar, Cristo se presenta como el testigo fiel y veraz. Es decir, hermano, conceptos que también se incluyen en el vocablo amén, que hace un momento le mencioné, con el matiz de alguien que sabe lo que dice y dice lo que sabe, infinitamente sincero contra la tremenda hipocresía de esta comunidad de fariseos
que había en la iglesia de la Odisea. Y en tercer lugar, el Señor se presenta como el principio de la creación de Dios. Y mucha atención a esto, mi hermano, esta noche. Porque este es uno de los argumentos de ciertas sectas religiosas que atentan o que van en contra de la deidad del Salvador, de la divinidad de nuestro Dios. Porque ellos malinterpretan este texto como si la frase significase que Cristo es el primero de los seres creados por Dios. Cristo no es una criatura. Cristo es Dios manifestado en carne. Él es 100% humano y es 100% divino. Es el único Dios que permanece para siempre. Él es Dios, pero también se hizo hombre. Alabado es el nombre del Señor. ¿Sabe qué significa esto, hermano? Esto significa que Cristo es el jefe o el soberano, o en griego el arconte de toda la creación. San Juan el capítulo 1, el verso 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y váyase conmigo a Colosenses, el capítulo 1, el verso 15 al verso 16, donde dice la Biblia: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque Él es el primero y es el último. Verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En otras palabras, Cristo es el fundador y Señor de la iglesia, quien tiene la autoridad de reprender a la iglesia de la Odisea, el que tiene autoridad sobre nuestra vida, porque Él es el dueño de nuestra vida. Él es el dueño de la iglesia, y cuyos miembros de esta iglesia estaban pecando de autosuficiencia religiosa errada. Por eso, en primer lugar, analicemos la crítica tan severa que el dueño de la iglesia le hace a esta comunidad cristiana. Porque esta iglesia no recibe palabras de elogio. Por eso la Biblia dice que el dueño de esta iglesia es el que anda en medio de los 7 candeleros. Y recuerde que en el libro de Apocalipsis, el que está en medio de los 7 candeleros representan las 7 iglesias, y el que anda en medio de los 7 candeleros, es decir, el que anda en medio de las 7 iglesias, es Cristo el Señor. Él es el centro de la iglesia. Por eso el Señor la condena en primer lugar por su indiferencia. Apocalipsis el capítulo 3, el verso 15, declara la palabra: yo conozco tus obras. Me encanta eso, porque esto habla de la profundidad que tiene el Señor para conocerlo todo, para leer nuestros pensamientos, para saber lo que hay en nuestro corazón. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y escuche lo que dice el Señor: ojalá fueses frío o caliente. Porque la tibieza, escúcheme esto bien, para que usted entienda el desarrollo de este sermón y entienda por qué Dios me puso esta palabra en mi corazón, hermano. Porque hay una iglesia que está a punto de ser escupida de la boca de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque la tibieza no es una condición de mediocridad, sino que la tibieza es una actitud malísima delante del Señor.
porque el estado de esta iglesia es comparado por el Señor a algo muy expresivo para los habitantes de la Odisea, de Colosas y también de Hierápolis, de estas ciudades. La Odisea, hermano, recibía el agua de manantiales calientes que venían del sur y era traída por un acueducto de 9 kilómetros de extensión. Hasta el día de hoy se conservan las ruinas de este acueducto. El agua estaba tan tibia que cuando llegaba a la ciudad era algo despectivo para la gente tener que beber agua tibia. Y en términos duros, Jesús dice que sus vidas estaban así, que estaban tibias, que estaban anémicas, que sus vidas eran repugnantes, a punto de escupirlos de la boca. En esta iglesia no se menciona que haya problemas de herejías. Tampoco se mencionan contiendas, tampoco se habla de inmoralidades, de vaca, estofa. Pero lo peor que tenía esta iglesia, lo peor que tenía este pueblo que supuestamente conocía al Señor, era el orgullo fariseaico. En otras palabras, el crudo materialismo que lo rodeaba, la marcada indiferencia, la autosuficiencia arrogante y también el engreimiento espiritual de los habitantes de esta ciudad. Pero hay más, escúcheme esto, hay más esperanza para el frío que para el indolente. Y de pronto usted dirá, hermano, ¿a qué se refiere? Porque de un rebelde como Saulo, el Señor sacó el gran apóstol de los gentiles. En cambio, de un rey como el rey Agripa, que se menciona en el libro de Hechos, el capítulo 26, el verso 28, fue un rey que se quedó casi siendo un cristiano, casi. Y recuerde que el casi en el reino de Dios no cuenta, no vale. Y aquí viene la amenaza que el Señor le hace a este pueblo. Apocalipsis capítulo 3, el verso 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sabe cómo dice el original de este versículo? Dice, estoy a punto de escupirte. El Señor le dice a su iglesia, te doy la oportunidad de retornar al buen camino. Porque algo tenemos que reconocer, hermano y amigo, es que el dueño de esta iglesia es un Dios misericordioso. La temperatura espiritual de su iglesia, su comunión con el Señor y entre los hermanos y su menguado afán de testificar del evangelio, ¿sabe qué le provocaba? ¿Sabe qué le producía al Señor Jesucristo? Le producía náuseas. De ahí la expresión que está a punto de ser escupido de su boca. Y si aplicamos, hermano, hablando de la eclesiología, del estudio de la iglesia, si aplicamos el nivel vertical histórico a la representación de las 7 iglesias de Apocalipsis del capítulo 2 y del capítulo 3, con lo que corresponde a la iglesia de la Odisea, representaría la época de nuestros días, es decir, desde comienzos del siglo XX, cuando las masas, cuando las multitudes han caído en una total indiferencia con respecto a la predicación de Cristo y a su palabra. Hoy al mundo le incomoda que hablemos de Jesús y que hablemos del evangelio. A la gente no le incomoda que se hable de Buda. A la gente no le incomoda que se hable de las religiones orientales. Pero a la gente le incomoda cuando hablamos de Jesús y del evangelio de Cristo, que produce salvación a todos los pecadores. Como iglesia, hermano,
Pareciera ser que nos hemos olvidado apoyarnos en el brazo del pastor. Nos hemos olvidado apoyarnos en el Dios de la gloria. Nos hemos creído tan autosuficientes, nos hemos creído tan sobrados, nos hemos creído tan únicos, que el Señor, hermano, le produce desagrado. Por eso la Biblia declara en Apocalipsis capítulo 3, el verso 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cristianos de los últimos tiempos, esta es una palabra de Dios para nosotros. Hermano, esta es una palabra para nosotros. A usted le pudiera parecer dura, pero ¿sabe qué sentía yo en mi espíritu, hermano? Yo sentía una fuerte convicción de Dios a la hora de trazar este sermón. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque esta noche lo voy a confrontar con la verdad de Dios y con la veracidad de la palabra de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque nosotros, hermano, a nosotros nos resulta casi imposible a veces llamarnos hijos de Dios. Cuando nuestro comportamiento, hermano, parece el comportamiento de un ateo que no cree en Dios, que no confía en Dios, que duda de la palabra, que confía más en la ciencia o que confía más en el brazo de carne de los hombres. Y nos llamamos y nos decimos llamar hijos de Dios. Pero nuestro comportamiento no es el mejor. Dudamos de la Biblia. No confiamos en sus promesas. Hermano, decimos ser no de este mundo, que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Pero a veces miramos siempre al mundo, al igual que lo hizo la mujer de Lot, que miró hacia atrás. A veces estamos coqueteándole al mundo. A veces estamos deseando en nuestro corazón hacer lo que hace el mundo. Vivir como vive el mundo que no conoce al Señor. Y a veces nuestras almas están como divididas en dos. En el templo somos santos. Lo voy a confrontar. En el templo somos santos, pero fuera de él somos mundanos. Nos comportamos como impíos, como gente que no conoce al Señor. Y debido a que no se puede servir, hermano, a dos señores, o le sirves a Dios o le sirves a Mamón. Mamón, en la creencia de las religiones paganas, es el Dios de las riquezas. Es el Dios que quiere entretener a la gente ocupada en una cantidad de cosas que ofrece este mundo. Y si tú eres de Dios, eres de Dios. Y si tú no eres de Dios, le perteneces a otro Dios. Pero nuestras almas, hermano, están divididas. Y por eso nos hemos enfriado. Por eso nos hemos alejado. Por eso nuestra actitud es apática, mientras que cada día nuestra alma, nuestro entendimiento, nuestra voluntad se inclina a las cosas pasajeras de este mundo. Y tales creyentes, hermano, no pueden agradar a Dios, tampoco pueden, porque lo hacen en el poder de la carne. Y esto no es en el poder de la carne, esto es en el poder del Espíritu. Alabado es el nombre del Señor. Yo no sé cuántos conmigo en esta noche que están participando de esta transmisión quieren rechazar la tibieza de su vida. Porque la tibieza, perdóneme hermano, pero la tibieza te va a llevar al infierno. Pero esta noche ha llegado la oportunidad de Dios
Y es el momento de Dios de abrazar el don de Dios que hay en ti, el fuego del don de Dios que hay en ti. Hermano, seamos fervientes en el Espíritu. Hermano, ha llegado el momento en que usted abra sus labios y le diga al Señor: Señor, avívame en medio de los tiempos. Avívame, Señor, en medio de esta pandemia. Avívame, Señor. La Biblia dice que hay que avivar el fuego del don de Dios que hay en tu vida. Y yo quisiera preguntarles esta noche, ¿en qué se fundaba el engreimiento de los cristianos de la Odisea? Miremos Apocalipsis, el capítulo 3, el verso 17, porque aquí hay una palabra muy especial de parte del Señor, de donde proviene su autosuficiencia. ¿De dónde proviene sentir o tener una actitud tan sobrada delante del Señor? Y dice la Biblia: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa, escucha lo que ellos dicen, de ninguna cosa tengo necesidad. Es decir, que la actitud de ellos, las palabras de ellos son parecidas a los de el fariseo que aparece en la parábola del Nuevo Testamento, de los evangelios. Porque los cristianos de la Odisea, al disfrutar de su opulencia material y de sus comodidades, se creían especialmente bendecidos por Dios en la prosperidad de sus negocios. Se jactaban de darle a Dios más de lo que Él les exigía. Por eso el problema de esta iglesia es la suficiencia que ellos tienen en ellos mismos. Pudiéramos decir que esta iglesia era amadores de ellos mismos y no distinguían el reino de Dios, el mundo de Dios. Ellos se alababan a sí mismos y deshonraban a los demás. Y esto nos tiene que poner, hermano, en la balanza de Dios esta noche. Hermano, porque ¿quién quiere estar con gente así? ¿Quién quiere estar con gente que cuando usted se hace al lado de él, lo de él es mejor que lo suyo? ¿Quién quiere estar al lado de una persona arrogante? ¿Quién quiere estar al lado de una persona que se siente tan sobrada, tan indispensable? Nadie. Si el Señor estaba viendo la mala actitud espiritual de esta iglesia y le producía náuseas, hermano, ¿qué podemos decir de nosotros, los seres humanos, cuando estamos al lado de una persona que tiene una mala actitud? Lo de ellos es más valioso y lo de los demás no vale nada. Esta iglesia necesitaba, escúcheme bien, esta iglesia necesitaba pasar por la etapa del seguimiento. Porque si tú me dices esta noche que tú eres un discípulo de Cristo, pero tú tienes una mala actitud, eso me quiere decir que tú no has pasado por la etapa del seguimiento. Porque antes de ser discípulo de Cristo, tú tienes que aprender a seguir a Cristo. Alabado es el nombre del Señor. Número 2. Yo quiero, hermano, desnudar esta noche la condición espiritual de esta iglesia. Y si es la condición nuestra, hermano, que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo nos toque. Porque la realidad espiritual de esta iglesia no era la mejor. La iglesia de la Odisea se jactaba de no necesitar nada. Pero el Señor Jesús le descubre su verdadera condición en Apocalipsis 3, el verso 17. Escuche lo que dice: y no sabes tú, note el énfasis que hace ahí, que eres el desventurado y miserable y menesteroso y ciego y desnudo. Se creían, hermano, prósperos en sus negocios, en sus beneficiosas transacciones bancarias,
Y en su opulencia, ellos se creían arrogantes. Estos cristianos, que pudiéramos decir cristianos a medias, ellos creían que tenían ventura o que tenían bendición de Dios. Pero el Señor le dice: tú te crees bendecido, tú te crees bienaventurado. ¿Sabe qué le dice el Señor? Pues yo, el amén, el que conozco mi iglesia, el que los conoce a ustedes, les aseguro que ustedes son desventurados. Porque hay gente que a lo malo en estos tiempos está llamando bendición de Dios. Hay gente que a las cosas malas le está llamando bendición de Dios. Hay gente que le parece bonito implicarse y enredarse con gente que hace lo indebido para decir: hermano, es la bendición que Dios me ha dado. Mentira, eres desventurado, dice el Señor. Si le pudiera decir más claramente esta noche, pudiera decirle que el oro de tus bancos no es moneda corriente en el reino de Dios, porque en el reino de Dios todo es distinto. Número 2, ellos se creían autosuficientes, no necesitados de nadie ni de nada, pero en realidad la Biblia dice: son miserables. ¿Y sabe qué significa el término miserable? Significa dignos de lástima. Hay gente que produce lástima porque creen que han alcanzado el cielo con las manos, porque van a una universidad, o porque hicieron un estudio, o porque hablan otro idioma, o porque tienen alguna cosita, pero están equivocados. Porque la Biblia declara en 1 de Corintios el capítulo 15, el verso 19: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. Y la palabra conmiseración significa: somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Hermano querido, amigo que me escucha esta noche, nosotros no estamos esperando en Cristo solo para esta vida. Estamos esperando en Cristo porque lo que Él nos ha prometido, más allá de las nubes de esta tierra y más allá de este planeta Tierra, es algo más glorioso, es algo más poderoso, es algo que tiene más valor que cualquier cosa de la tierra. Número 3, se creían ricos hasta la opulencia. Pero el Señor dice: eres el menesteroso. ¿Y sabe qué significa menesteroso? Ser menesteroso es mucho más bajo que pobre. Pues no solo carece de bienes, de fortuna, sino que tiene que mendigar para poder sobrevivir. Hermano, qué contraste tan tremendo que podemos hacer aquí con la iglesia de Esmirna, que en medio de la persecución, que en medio de la falta de recursos, que en medio de su pobreza, el Señor les dice: pero ustedes son ricos. Alabado es el nombre del Señor. Mientras que la iglesia de Esmirna era perseguida, era tribulada, no tenía mucha riqueza, no tenía mucho reconocimiento, el Señor les dice: son ricos. Y esta iglesia de la Odisea, que lo tenía todo y que tenía riqueza, el Señor les dice que son los menesterosos. Dice también la Biblia que ellos se creían tener buena vista, espiritualmente hablando, en una ciudad que era famosa por los ungüentos o por los colirios que se utilizaban como una medicina para limpiar los ojos. Allí es donde estaban los prestigiosos oculistas, oftalmólogos, allí en esa ciudad. Pero el Señor les hace notar que ellos están engañados. Porque la triste realidad es que son ciegos, porque no se han dado cuenta de su lamentable estado espiritual. Y aquí cabe el refrán que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. No veían su condición espiritual. Y en una ciudad que era famosa también por su industria en la lana negra,
porque se podían cubrir con costosas y rozagantes vestiduras de ese tejido. El Señor les hace ver que están desnudos espiritualmente, dejando al descubierto sus propias vergüenzas. Y al llegar aquí, hermanos, debemos preguntarnos a nosotros mismos esta noche: ¿cuáles son mis riquezas? Pregúntese, por favor, ¿cuáles son mis riquezas? ¿En dónde está mi tesoro? ¿En dónde está mi confianza? ¿Confío más en lo que yo sé? ¿Confío más en lo que yo poseo? ¿Confío más en mi intelecto? ¿O será que confiamos en el Dios de la gloria? Porque en la peor condición de esta iglesia era que estaban ciegos. Si ser ciego para nosotros pudiera ser una desgracia, yo quiero decirles que la peor desgracia es la que vive el que no quiere ver su propia condición de vida. Por eso la Biblia declara en Juan capítulo 9, el verso 39 al verso 41, dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean sanados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Número 3, hermano, quiero hablarle de la exhortación. Escúcheme bien, de la exhortación que puede cortar el vómito. Es decir, hermano, esto puede evitar que sean escupidos de la boca de Dios. Porque Cristo, hermano, lo primero que le recomendó a ellos, hermano, es que compraran de Él ciertas cosas. Y es lo que yo quiero que esta noche, hermano, usted pueda tomar a través de la palabra. Porque hay una mala actitud en nosotros. Hay un mal comportamiento en nosotros. Hemos dejado de hacer lo recto. Hemos dejado de hacer lo bueno. Hacemos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y parecemos fieles y parecemos buenos. Y creemos que somos dignos de gloria y que merecemos el cielo. Pero todavía hay cosas que el Señor quiere perfeccionar de su iglesia. Hermano, vea, a usted le va a parecer algo incongruente lo que le voy a decir. Pero yo le doy gloria a mi Dios. Y alabo a mi Señor esta noche por este tiempo del COVID-19. Por esta pandemia que estamos atravesando. Porque esto que estamos atravesando está reflejando verdaderamente lo que éramos nosotros. Esto está revelando, hermano querido, lo que había en el interior de nosotros. Y si usted esta noche no reconoce su problema, hermano, usted será escupido de la boca del Señor. Pero yo no quiero que Cristo me rechace. Yo creo esta noche y necesito de Dios, que la gracia de Dios pueda cubrir toda mi vida. Por eso el Señor le recomendó a comprar ciertas cosas de Él. Humildemente debían encontrar la suficiencia, no en ellos mismos. Porque usted se ha creído muy sobrado. Yo me he creído muy sobrado. Nosotros nos hemos creído que como estamos bien. Pero el Señor deseaba que ellos encontraran su dependencia, no en ellos mismos. No en el dinero que tenían, no en las cosas materiales que poseían. El Señor deseaba que su iglesia encontrara la suficiencia solo en Él. Porque Él es el Dios suficiente, no en ellos mismos. La palabra comprar, por eso el Señor les dice: te recomiendo que compres. La palabra comprar apela a un sentido comercial. Alabado es el Señor. Isaías el capítulo 55, el verso 1, dice el profeta, comparando esta escritura con lo que dice el profeta, Isaías dice: a todos los sedientos, venid a las aguas,
A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Ellos debían de cambiar muchas cosas en su vida. Y aquí hay algo interesante, hermano, porque ellos debían de cambiar de ser proveedores, porque ellos tenían cosas materiales. Ellos tenían fábricas inmensas. Ellos tenían un poder adquisitivo muy fuerte. Pero el Señor les dice, van a dejar de ser proveedores y se van a convertir en compradores. Eran pobres, pero Cristo tenía oro. Aleluya. Eran pobres espiritualmente hablando, pero Cristo tenía oro. Y la Biblia dice, oro refinado al fuego para que sea rico. Y aquí hay algo muy interesante en estos simbolismos, hermano, porque el oro de la pureza santa, refinado con el fuego de las pruebas y de la disciplina, esta es la verdadera riqueza y no la del negocio mundanal. La verdadera riqueza, hermano, lo que tú necesitas comprar, lo que tú necesitas en tu vida, es la riqueza de Cristo, es la abundancia de Cristo. Ellos estaban desnudos, pero Cristo tenía ropa. Alabado sea Dios. Estaban desnudos, tenían las mejores lanas, pero espiritualmente estaban desnudos. Las ropas blancas son símbolo de la justicia divina, es símbolo de la santidad de vida, de paz, de victoria, de alegría festiva, frente a las espléndidas telas negras de lana que ellos tenían. Cristo tiene vestiduras para usted, Cristo tiene vestiduras para mi vida. Ellos eran ciegos, pero Cristo tenía colirio. Ellos no tenían nada, pero Él lo tenía todo. Él podía darle las riquezas de la herencia a todos los santos en la luz. Alabado sea el nombre del Señor. Solo Cristo podía cubrir su pecado. Solo Cristo podía cubrir su vergüenza. Solo Cristo podía curar su ceguera. Alabado es el nombre de Cristo. Porque solamente, hermano y amigo, el único que puede sanar la ceguera espiritual que hay en nuestra vida es el Dios de la gloria. Alabado es el nombre de Cristo. Por eso Cristo reprende y castiga a los que ama. Entonces encontramos aquí, hermano, una segunda exhortación. Y es lo que dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Porque el primer paso que se da al calor de la entrega total al Señor es el arrepentimiento del pecado, de la ceguera, de la indiferencia, del orgullo, de la autosuficiencia. Es el tiempo de volvernos a Dios, es el tiempo de arrepentirnos, es el tiempo, hermano, en que usted tome la decisión y se entregue totalmente al Señor. Y en tercer lugar, Cristo hace una cariñosa invitación. Estoy a la puerta llamándote ansiosamente, esperando el día en que escuches y abras. Prometo entrar, dice el Señor, comer y disfrutar comunión contigo. Alabado es el nombre del Señor. Eso lo encuentra en Apocalipsis, el capítulo 3, el verso 20. Y es probable que aquí el Señor, hermano, les está haciendo una invitación. Les está, hermano, suplicando a esta iglesia para que sean salvos. Porque la mayoría de esta iglesia, la mayoría de esta comunidad eran simplemente cristianos de nombre. Hermano querido, es el tiempo de que usted oiga la voz de Dios y se vuelva al Señor. Y quiero terminar hablándole del desafío que el Señor le hace a esta iglesia. Apocalipsis, el capítulo 3, el verso 21, dice la Biblia: al que venciere, le daré a que se siente conmigo en mi trono,
así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Yo no sé cuántos creen en Cristo que digan amén. Yo no sé cuántos creen en Cristo que digan gloria a Dios. El premio será estar con el vencedor supremo. Aleluya al Señor. Entronizados con Él, reinando con Él por toda la eternidad. Bendito es el nombre de Cristo. Hermano, amigo, que me está escuchando esta noche, que está participando de esta transmisión, el único remedio contra la tibieza es el reconocimiento de Cristo el Señor. Lo único que te va a liberar, lo único que te va a guardar del juicio, lo único que te va a salvar esta noche es si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y te apartas de tu pecado. Alabanzas al nombre del Señor. Yo estaba reflexionando, hermano, a través de esta palabra que Dios me había traído, me había dado, hermano. Y es que como iglesia estábamos funcionando en el mundo. Todo parecía estar bien dentro de los muros de nuestros templos. Hermano, todo parecía estar bien, pero habíamos perdido la convicción de pecado. Estábamos acariciando el pecado. Perdóneme, estábamos relajados en este mundo. Estábamos tan amañados en esta tierra. Y el Señor a través de esto nos ha zarandeado, nos ha movido para que podamos reconocer la verdadera necesidad de un verdadero cambio de mentalidad delante de la presencia del Señor. A Cristo sea la gloria, a Cristo sea la gloria. Cuánto nos mofábamos o alardeábamos de que todo estaba súper bien, porque usted habla con la gente y aunque usted sabe que espiritualmente están mal, ellos dicen: no, yo estoy súper bien, yo estoy súper bendecido, no, yo estoy prosperando, no, yo tengo sanidad, yo tengo victoria. ¿Cuánto, hermano, decíamos nosotros? Hicimos esto, hicimos aquello, hemos construido, hemos conseguido, pero lamentablemente, Iglesia de Cristo, escúcheme esta noche, estoy terminando. Lamentablemente, la tibieza nos tenía indolentes, nos tenía indiferentes con las cosas de Dios. Nos tenía comprometidos más con el mundo que con el mismo Dios de la gloria. Y si eres sincero y humilde, hermano, el Señor puede trabajar contigo. Si eres sincero, humilde, reconoces tu pecado y te pones en las manos de Dios, Dios hará de ti algo muy grande y muy especial. Podremos trabajar contigo, podremos hacer cosas unidos, pero si te crees autosuficiente, hermano, será difícil que Dios pueda hacer algo. Si usted no acepta la palabra, hermano, el Señor no puede soportar su mala actitud. Y sabe algo, hermano, Dios me regaló este pensamiento. La gente que se resiste al cambio, la gente que se resiste a que Dios los cambie, es la gente que no quiere salir del estado de la tibieza. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Yo declaro esta noche, hermano, que se desbarata todo paradigma. Yo declaro esta noche que el Espíritu Santo va a ser el promotor en nuestra vida de grandes avivamientos. Pero para que venga el avivamiento debe venir la humildad, debe venir la humillación y tiene que volverse a Dios. La iglesia de Cristo en estos días, la Biblia dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, porque vosotros resistís siempre al Espíritu
Espíritu Santo. Hermano, no resista al Espíritu Santo. No se resista a lo que Dios tenga que desbaratar en su vida. Si Dios tiene que tocar su estructura, si Dios tiene que reformar su pensamiento, si Dios tiene que derribar cualquier pensamiento que haya en su mente o lo que usted haya levantado en su corazón durante tantos años de vida cristiana, hermano, Dios lo hará, porque este es el tiempo de volvernos a Dios, es el tiempo de arrepentirnos, es el tiempo de reconciliarnos con Dios, es el tiempo de arder en el Espíritu. A ver, hermano, levante sus manos allá donde está. Hermano, ubíquese por favor en una posición de adoración. Ubíquese en este momento, hermano, delante de la presencia de Dios. Hermano, el tiempo se ha cumplido, el momento de Dios ha llegado. Hermano, Dios no quiere escupirte de su boca. Lo que Dios quiere, hermano, es darte una oportunidad. Lo que desea el Señor es que te vuelvas a Él, a que vuelvas al camino, a que te reconcilies con Dios. Pídele esta noche perdón a Dios, hermano. Pídele a Dios misericordia esta noche. Ruega al Espíritu Santo que te dé gracia, porque lo que el Señor tiene para ti es grande, es glorioso, es especial. Una iglesia a punto de ser escupida, pero sabe algo, hermano, esta iglesia de los últimos tiempos reconocerá de dónde ha caído, reconocerá su pobreza, reconocerá su deficiencia, reconocerá su pecado, y esta noche se volverá al único Dios suficiente, el que tiene el control de los tiempos, el que tiene el dominio de nuestra vida, el que conoce el futuro. Es el Dios que nos guardará, es el Dios que nos bendecirá. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias esta noche, Padre, por esta palabra que has traído, por esta disertación del Espíritu Santo. Gracias, Dios de la gloria, porque llama nuestra atención, porque bendice nuestra vida, porque toca nuestra vida. Bendice la iglesia, bendice mis hermanos que esta noche les ha llegado esta palabra, les ha tocado el corazón, han participado de este servicio. A ti sea la honra y sea la gloria por los siglos de los siglos. Ya no quiero ser yo, ahora quiero que Cristo reine y more en mi vida. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios esta noche, hermano. Celebre, porque Dios ha sido maravilloso. Si haces lo agradable, si haces lo bueno, y si te vienes a Dios esta noche, créame que no saldrás del propósito de Dios. Dios escupirá solamente lo que le desagrada, pero a lo que Dios le agrada, hermano, gustará de las riquezas de este reino. Que Dios te bendiga. Yo espero que esta palabra te haya sido de bendición y haya llegado a lo profundo de tu corazón.